Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo a mi canal. En este vídeo vamos a continuar nuestro curso de Access. Estamos en la clase 4 y en esta clase vamos a ver un tema que es muy importante, que son las propiedades del campo. Ya vimos en vídeos anteriores cómo crear tablas y cómo agregar campos a esas tablas. Y también vimos que los campos pueden tener diferentes tipos de datos. Pues bien, en esta clase vamos a ver qué propiedades del campo vamos a tener en función del tipo de datos que hayamos elegido, porque esta es una de las condiciones que se dan a la hora de introducir propiedades del campo, que no todos los campos tienen las mismas propiedades. Y esas propiedades, como hemos dicho, vienen determinadas por el tipo de datos. Pues bueno, sin más, vamos a ir a nuestra base de datos de Access para ver esto de forma práctica. Bien, pues aquí estamos en nuestra base de datos. Es una base de datos que ya conocéis. En el vídeo anterior estuvimos creando todos estos campos y también estuvimos asignando estos tipos de datos. Y fijaos porque las propiedades del campo se encuentran en esta parte. Aquí abajo tenemos tamaño del campo, nuevos valores, etc. Bueno, pues todas estas son las propiedades de este campo. Estamos en un campo autonumeración, pero si yo hago clic en este otro, ahora las propiedades han cambiado. Lo mismo que cambian si hago clic en número, si hago clic en fecha hora, si hago clic en moneda. Es decir, el tipo de datos va a condicionar las propiedades del campo que podamos elegir o no podamos elegir. Dejarme que borre esto, porque esto ha sido unas pruebas que he estado haciendo antes de grabar el vídeo. Y vamos ahora a ver este campo, que es un campo de tipo autonumeración, y vamos a ver algunas de las propiedades de campos que vamos a tener aquí. En primer lugar tenemos el tamaño de campo, que cuando se trata de este tipo de datos es siempre entero largo, o también puede ser ID de validación o de replicación, pero este se usa mucho menos. Generalmente, cuando trabajamos con tipo de datos de autonumeración, el tamaño del campo es entero largo. En el vídeo siguiente, cuando veamos tipos de datos de número, vamos a ver qué significa esto de entero largo. La siguiente opción que tenemos sería nuevos valores, y en nuevos valores tenemos dos posibilidades, o bien incrementalmente o bien aleatoriamente. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Bueno, pues incrementalmente lo que va a hacer va a ser incrementar el valor. Por ejemplo, cuando nosotros insertamos el primer registro, pues le va a asignar un 1, el segundo un 2 y así sucesivamente. Mientras que aleatoriamente Access va a generar un número aleatorio para ese registro. Y ese número aleatorio va a estar dentro del tamaño de campo entero largo. Nosotros lo vamos a dejar incrementalmente y seguidamente vamos a ver esta opción, que es la opción formato. Bueno, cuando nosotros insertamos un registro y tenemos estas dos opciones así como están, Access lo que va a hacer va a ser asignar al primer registro el número 1, al segundo registro el número 2 y así sucesivamente. Pero, ¿qué pasa si yo quiero agregar un número de registro que contenga, por ejemplo, un texto? Por ejemplo, que ponga registro o abreviatura de registro más la autonumeración. De esta forma, aquí en el campo formato, en el tipo o propiedades de campo formato, nosotros podemos agregar un formato para esa numeración. Por ejemplo, si yo pongo así y pongo un guión y luego cierro comillas, lo que va a hacer Access es, delante de la numeración, poner siempre este texto. Este es un texto que va a poner siempre cuando cree la numeración de forma automática. Yo también puedo obligar a Access a escribir, por ejemplo, un formato de número determinado. Por ejemplo, si yo pongo 5 ceros, vamos a suponer que pongo después del texto 5 ceros, lo que estoy haciendo es obligando al programa a que escriba siempre 5 dígitos. Si el valor es muy pequeño, por ejemplo, imaginaos que estamos en el registro 3, lo que hará Access será poner 0003 y así sucesivamente. Luego tenemos, por ejemplo, título, que título no lo vamos a ver, lo vamos a ver más adelante cuando veamos otro tipo de datos. Indexado,
Indexado, esto es cuando tenemos bases de datos muy grandes, de miles y miles de registros. Cuando se elige la opción indexado, lo que hace el programa es que crea un índice y esto permite que las búsquedas, que las consultas sean mucho más rápidas, porque en bases de datos de miles o incluso millones de registros, muchas veces las búsquedas se pueden demorar y esto agiliza, facilita la búsqueda. En indexado tenemos dos opciones. Bueno, tres. Primero, no, y luego, si elegimos sí, dentro de sí tenemos dos opciones. Sí con duplicados o sí sin duplicados. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Si elegimos la primera, esto es posible en campos como por ejemplo el campo edad. Si en el campo edad elegimos indexarlo, crear ese índice, tenemos que elegir sí con duplicados. ¿Por qué? Porque es más que probable que en una base de datos haya muchos registros que tengan la misma edad. Por lo tanto, es necesario decir que ese registro, que el dato de ese registro se va a encontrar en otros registros. Pero si lo que estamos es, como por ejemplo, un ID, un número de registro, y ese número de registro es único, en este caso elegimos sí sin duplicados. Y de esta forma, pues las búsquedas son mucho más rápidas. Aquí vamos a elegir no, porque esto no nos hace falta. Y luego tendríamos la alineación de texto, que esta se va a repetir en muchos tipos de datos, que puede ser general, izquierda, centro, derecha, distribuir. También en las tablas tampoco es tan necesario. Vamos a elegir general y en general pues va a coger la que por defecto viene. Será alinear a la izquierda. Bueno, pues ya hemos visto y como hemos hecho aquí un cambio, hemos aplicado un formato, vamos a guardar cambios y vamos a ir a vista hoja de datos y en vista de hoja de datos vamos a insertar un registro. En este caso, pues por ejemplo voy a poner José, apellidos Torres y no voy a poner más porque con esto pues nos sirve. Fijaos que ahora el número de registro le pone el texto que hemos indicado y a la vez le hemos obligado a escribir 5 dígitos. Por ejemplo, si añadimos un nuevo registro, por ejemplo Ana, vamos a poner market. Bueno, pues como hemos elegido autonumeración y como en el formato hemos indicado que vaya incrementando, pues de 22 pasa a 23. Bueno, pues ya hemos visto algunas opciones, nos vamos a ir nuevamente a vista diseño. En cuanto a tipos de datos de autonumeración, las opciones que hemos visto son estas de las propiedades de este tipo de campo. Vamos a elegir, por ejemplo, el siguiente, que es texto corto, y aquí vamos a ver también algunas que tenemos. Por ejemplo, el tamaño de campo, fijaos que ahora ya no pone entero largo como anteriormente, sino que pone 255. Ya dijimos en el vídeo anterior que cuando tenemos un tipo de datos de texto corto, el tamaño máximo de campo es de 255 caracteres. Pero aquí también hay que preguntarnos si necesitamos estos 255, porque para un nombre pues 255 se me antoja que son muchos caracteres. Un nombre generalmente puede tener 12, 15, a lo sumo 20. Pero bueno, podríamos, para acotar todas las posibilidades, elegir un tamaño de campo de 75 y con esto creo que vamos más que de sobra. ¿Y esto por qué? ¿Por qué no dejamos 255? Porque cuanto menor sea el tamaño del campo, menos espacio estamos reservando en la memoria interna del programa. Y esto va a hacer que el programa se ejecute de forma más ágil y más rápida. Bueno, en formato, aquí tenemos pocas opciones. Si desplegamos vais a ver que no hay ninguna opción, pero podemos sí poner algunas cosas. Por ejemplo, si yo en formato pongo mayor que y guardo, nos vamos a ir, decimos que sí, nos vamos a ir ahora a vista hoja de datos. Fijaos que los nombres que los había escrito de forma natural, poniendo la primera letra en mayúsculas y el resto en minúsculas, ahora todos los nombres se han escrito en mayúsculas. Imaginaos que yo intento escribir un nombre en minúsculas, al pasar al siguiente campo, automáticamente lo va a pasar a mayúsculas. ¿Qué más podríamos hacer? Vamos a irnos nuevamente a vista diseño
Y si no ponemos mayor que, sino menor que, vamos a guardar nuevamente, nos vamos a ir a vista hoja de datos y fijaos ahora los nombres están en minúsculas. Aunque yo escriba aquí ahora un nombre en mayúsculas, al pasar de campo automáticamente lo va a escribir en minúsculas. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a vista diseño, esto lo vamos a quitar y vamos a ver algunas más. Por ejemplo, vamos a ver esta, requerido. Aquí nos dice que no. ¿Qué significa requerido? Requerido, si nosotros no ponemos no, sino que ponemos sí, vamos a elegir sí, aquí. Si elegimos sí, lo que estamos es obligando al programa, obligándonos a nosotros, al usuario, que inserte ese dato. Por ejemplo, si nombre es un campo requerido, nosotros no vamos a poder rellenar la base de datos si no ponemos el nombre. Por ejemplo, me voy a venir a nuevo, no voy a poner el nombre, aquí pongo el apellido, por ejemplo, Martín. Voy a seguir metiendo datos, vamos a suponer que hemos escrito todos estos datos y ahora al pasar al siguiente registro me dice escriba un valor en el campo, tipos de datos, nombre. ¿Por qué? Porque este campo es obligatorio. He dicho que sea requerido, entonces tengo que escribir obligatoriamente un nombre. Bien, ahora ya, por ejemplo, si yo me vengo aquí, pues ya podemos seguir. Ahora bien, fijaos que yo voy a hacer lo siguiente. En nombre voy a dar un espacio. Voy a seguir, no he puesto el nombre y puedo pasar al registro siguiente. ¿Esto por qué? Porque el espacio se considera un carácter y por lo tanto, si yo doy un espacio, ACES considera que aquí hay ya un dato. Vamos a eliminar todos estos registros y ya de paso vemos cómo eliminarlos. Para eliminarlos los seleccionamos desde aquí, desde este cuadro. Cuando se pone esa flecha que apunta hacia la derecha, pulsamos el botón izquierdo del ratón y arrastramos hacia abajo y de esta forma hemos seleccionado todos los registros. Y desde aquí le damos a eliminar. Nos dice que estamos a punto de eliminar 6 registros. Aquí hay que tener mucho cuidado porque cuando se eliminan, esto no se puede deshacer. Es decir, si se eliminan, se han eliminado definitivamente. Decimos que sí y de esta forma ya tenemos los registros eliminados. Bueno, nos vamos a ir nuevamente a vista diseño porque en vista diseño vamos a ver esta opción. Permitid longitud 0 y aquí dice que sí. ¿Para qué sirve esto? Lo vamos a cambiar y en vez de sí vamos a poner no. Y ahora vamos a repetir la misma operación que habíamos hecho anteriormente. Le damos a guardar, nos venimos a vista hoja de datos y vamos a insertar un nombre dando un espacio. Yo paso y me dice escriba un valor en el campo tipos de dato nombre. Es decir, no puedo hacer ya lo que hice anteriormente. Anteriormente, si yo daba un espacio, podía pasar al siguiente registro y dejar ese campo en blanco. Ahora, al elegir la opción que hemos elegido, ya no nos permite pasar al siguiente campo, a no ser que escribamos algo ahí. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora ya sí, vamos a guardar. Bueno, esto no haría falta guardarlo. Nos vamos a vista diseño y nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a quedar aquí y en el vídeo siguiente vamos a seguir viendo algunas opciones. Como siempre digo, espero que este vídeo, el contenido de estas clases, sea útil para todos ustedes y nos vemos en el vídeo siguiente.